Bueno, entonces ahora vamos a hacer este problema. Dice, un protón se proyecta en un campo eléctrico uniforme que apunta verticalmente hacia arriba y tiene magnitud E. La velocidad inicial del protón tiene una magnitud v sub 0 y está dirigida con un ángulo alfa por debajo de la horizontal. A. Encuentre la distancia máxima que el protón desciende verticalmente por debajo de su elevación inicial. Ignore las fuerzas gravitacionales. B. Después de qué distancia horizontal del protón regresa a su elevación original. C. Haga un diagrama de la trayectoria del protón. Y D. Encuentre los valores numéricos de H máximo y la distancia. Si el campo es 500 newton sobre coulomb, la velocidad inicial es 4 por 10 a la 5 metros sobre segundos y alfa es igual a 30 grados. Entonces, bueno, lo que nos dice el problema es que yo tengo una partícula cargada. En este caso, pues la partícula cargada es un protón. Eso va a tener una carga Q y va a tener una velocidad. Vamos a colocar una carga Q y va a tener una velocidad. También dice que ese protón está inmerso en un campo eléctrico vertical hacia arriba. Entonces este va a ser mi campo eléctrico. Vertical hacia arriba. Y entonces el protón lo vamos a colocar, aquí tengo, digamos, el plano horizontal. Y entonces con respecto a ese plano horizontal, el protón va a llevar una velocidad hacia abajo, v sub 0, y haciendo un ángulo alfa con esa horizontal. Entonces, realmente si no hubiera campo eléctrico, pues la partícula simplemente seguiría en línea recta llevando su inercia. Pero como hay un campo eléctrico, entonces la partícula se ve forzada de alguna manera a alinearse con el campo eléctrico de esta manera. Algo parecido o algo muy parecido a lo que sucede con el campo gravitacional. Entonces, el campo eléctrico, pues recordemos que aparece una fuerza que es la fuerza eléctrica, que es igual a la carga de la partícula por el campo eléctrico. Esto en la dirección positiva de la Y. O sea, coloquémosle pues una J, o recordemos que la fuerza o el campo eléctrico está en la dirección positiva de la Y. ¿Por qué? Porque la partícula Q es un protón, o sea que la carga es positiva y entonces la fuerza va a estar en la misma dirección del campo. O sea, la fuerza va a estar hacia arriba. Por eso la partícula pues va a tratar de regresar al eje horizontal que pinté, incluso pues va a seguir de seguir con la velocidad y de seguir en el campo eléctrico. De acá, pues es fácil obtener por la segunda ley de Newton, o sea que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pues va a ser fácil obtener la aceleración. Cuando estamos hablando de la masa, estamos hablando de la masa del protón, ¿cierto? O sea, y la masa del protón, pues ahorita cuando hagamos el problema numérico, lo vamos a reemplazar. La masa del protón es 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. Bueno, entonces ahora la sumatoria de fuerzas, pues tengo, realmente yo podría pensar en dos fuerzas. La fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional. Y esto tendría que ser igual a la masa por la aceleración. Lo que pasa es que la fuerza gravitacional es tan pequeña con respecto a la fuerza eléctrica, o sea, la fuerza eléctrica es muchas veces más grande
que la fuerza gravitacional. Entonces aquí no va a causar ningún efecto visible colocar la fuerza gravitacional. Entonces ustedes verán que en la mayoría de problemas pues simplemente desechan la fuerza gravitacional y dejan solo la fuerza eléctrica. Entonces de acá yo ya puedo despejar la aceleración porque todo lo tengo. Tengo la carga del protón, el campo eléctrico al que está sometido, la masa del protón, y entonces esto va a ser igual a la aceleración, pero esta aceleración va a ser en el eje Y. En el eje X no hay aceleración. Entonces ahora sí vamos a plantear mis ecuaciones cinemáticas para poder hallar. Me preguntan por la altura máxima. Realmente no es como una altura, es como una depresión, pero entonces lo llaman altura máxima, y por la distancia a la que vuelve a estar a la misma altura de donde arrancó. O sea, entonces llamémosla una D. Para eso voy a hacer lo que hacíamos en los problemas de cinemática, y era que la velocidad la descomponíamos en sus ejes. O sea, entonces tengo una velocidad en X. Entonces tengo una velocidad en X y voy a tener una velocidad en Y. Entonces vamos a escribir las ecuaciones. Entonces empecemos a escribir las ecuaciones para X. Entonces hagámoslo por acá. Velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno de ese ángulo alfa. Y bueno, y esto no es esto realmente yo lo puedo decir velocidad en X, no velocidad inicial en X, porque la velocidad en X no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no hay aceleración en X. Mientras que en Y la velocidad sí está cambiando. Entonces llamemos la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa. Para poder hallar la altura máxima, me voy a aprovechar, digamos, de un conocimiento que tengo. El conocimiento que tengo es que la velocidad final acá en este punto, en Y, entonces la velocidad final en Y, antes de empezar, digámoslo otra vez, él está bajando, 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 y aquí en este punto va a empezar otra vez a subir, pues va a tener que ser 0 metros por segundo. Entonces voy a aprovechar ese conocimiento para calcular cuánto tiempo demora en llegar ahí. Lo voy a llamar un tiempo 1. O sea, cuánto demora de venir desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ¿qué ecuación voy a usar? Voy a usar las que ya conocemos en cinemática, y es que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo, por ese tiempo que llame tiempo 1. ¿Por qué puedo utilizar esta ecuación? O sea, esta ecuación no es que la pueda utilizar siempre. Esta ecuación la puedo utilizar solo cuando la aceleración es constante. Entonces, cuando la aceleración es constante, y miremos que la aceleración es constante, Q es constante, el campo eléctrico es constante y la masa del protón es constante. ¿Qué pasa si la aceleración no es constante? Si por alguna razón esto empieza a depender de la distancia o empieza a depender del tiempo, pues tengo que acordarme y empezar a solucionar la ecuación que la aceleración es igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y entonces me tocará integrar aceleración con respecto al tiempo es igual al cambio de velocidad y obtener las ecuaciones. Pero no nos enredemos por aquí, porque por aquí yo ya sé cómo es la solución a esas ecuaciones. Entonces aquí yo les está diciendo, me aprovecho de que la velocidad final es 0. Una cosa que no les he dicho, y voy a colocarla acá, es que la velocidad inicial es negativa. Si ustedes lo miran, va hacia abajo. Entonces, menos la velocidad inicial en velocidad inicial por el seno de alfa más la aceleración,
la aceleración ya la tengo calculada, es Q, el campo eléctrico, dividido la masa del protón por ese tiempo 1. Entonces vamos a despejar ese tiempo 1. Es fácil despejarlo. Entonces velocidad inicial seno de alfa es igual a Q por el campo eléctrico sobre la masa por ese tiempo 1. Ahora esta masa que está dividiendo la paso a multiplicar y esta carga y este campo eléctrico que están multiplicando los paso a dividir. Entonces me queda la masa, velocidad inicial, seno de alfa sobre QE es igual al tiempo. Hay cosas que hay que tener cuidado. En principio, pues esto es una cantidad vectorial que está en el eje Y, porque ya lo pasé al eje Y. El campo es una cantidad vectorial que ya está en el eje Y. Y cuando yo paso de esta ecuación a esta ecuación, aunque no lo dije, y en los libros no lo dicen y nunca nadie lo dice, ya no estoy tomando el vector como tal, sino que estoy tomando las magnitudes. ¿Y por qué sí lo puedo hacer? Porque todo está en el eje Y. Y entonces ya aquí abajo, este valor del tiempo, pues ya también puedo decir que es un escalar que está en segundos y no tengo problema con esa parte vectorial. Ahora que ya tengo el tiempo, puedo calcular la altura máxima. ¿Con qué ecuación voy a calcular la altura máxima? Con la ecuación que, digamos, estamos acostumbrados a ver, que es y igual a y sub 0 más la velocidad inicial, pero en y, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, voy a suponer, yo arranco de y sub 0, o sea, y este es y sub 0 y yo voy a llegar a y. Entonces, digamos que para que mi situación sea más fácil de calcular, es donde yo voy a colocar mi 0 y donde voy a colocar yo mi h máximo. ¿Cierto? El problema es porque estamos viendo, digamos, el problema al revés. Entonces, en este caso, pues y sub 0, voy a decir que arranca desde 0, pero y llega a menos la altura máxima. Realmente, si ustedes no tienen en cuenta eso, pues simplemente les va a aparecer un signo negativo. Eso no va a cambiar, no va a cambiar mucho. Yo de una vez estoy teniendo en cuenta el signo negativo para que mi ecuación me dé positiva. Entonces, la y va a ser la altura máxima. El y sub 0 va a ser 0. La velocidad inicial en y, ya la habíamos calculado, es menos la velocidad inicial por el seno de alfa. Y el tiempo, también ya lo habíamos calculado, va a ser el tiempo de subida, el tiempo 1, el tiempo que se demora en llegar de A hasta B. Entonces ese tiempo 1 es la masa, la carga del electrón, el campo eléctrico donde está sometido y la velocidad inicial por el seno de alfa. Más un medio de la aceleración, que también la hemos calculado, y la aceleración entonces era, a ver, miremosla, ¿por dónde la teníamos? Véala acá, es la carga por el campo dividido la masa. La carga del protón, que terminará siendo la misma carga del electrón pero positiva, dividido la masa del protón, y el tiempo es el mismo que acabamos de escribir, la masa Q por el campo, la velocidad inicial por el seno de alfa, y todo esto al cuadrado. Bueno, y aquí me faltó colocar menos. Entonces, menos la altura máxima es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa por la masa
dividido la carga por el campo eléctrico, más 1/2 de la carga por el campo dividido la masa, y aquí me queda la masa al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado, el seno al cuadrado de alfa, dividido la carga al cuadrado y el campo eléctrico al cuadrado. Entonces, si nos fijamos, una carga se va con una carga, un campo se va con un campo y una masa se va con una masa, y entonces ya puedo volver a escribir la ecuación de esta manera: menos la altura máxima es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa por la masa dividido la carga dividido el campo eléctrico más 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa por la masa dividido Q por el campo eléctrico. Y si nos fijamos, esos dos términos son iguales. Son iguales excepto por el 1/2. Entonces podemos sumarlos. Entonces esto me va a quedar que menos H máximo es igual menos 1 más 1/2 me da menos 1/2. Vamos a escribir todo esto: masa sobre 2 veces la carga por el campo eléctrico por la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa. Y ya tengo la altura máxima. Este menos con este menos se va. Simplemente les dije que era como para que me diera positivo. Pero si ustedes lo supusieron de una vez positivo, el resultado les va a dar negativo diciendo que va hacia abajo. O sea que pues no es un problema, simplemente es un problema de interpretación, no más. Entonces ya ahora ya tengo la altura. Ahora la distancia. Entonces como en X no hay aceleración, o sea, entonces D es igual a la velocidad en X por el tiempo total. Voy a llamar un tiempo 2. Como este problema es simétrico, se va a demorar lo mismo de ir desde el punto A hasta el punto B que del punto B al punto C. O sea que solamente es, el tiempo total va a ser igual a 2 veces ese que haya llamado el tiempo 1. Entonces escribámoslo por acá, o sea, ese tiempo 2, o sea, el tiempo total va a ser igual a 2 veces. ¿Y dónde habíamos hecho el tiempo? Mírenlo acá. Entonces es 2 veces MQE M sobre Q por el campo por la velocidad inicial por el seno de alfa. Y la velocidad en X también ya la habíamos calculado. Entonces la distancia es igual a la velocidad en X es la velocidad inicial por el coseno de alfa. Y el tiempo es 2 veces la masa, la carga del electrón, el campo eléctrico por la velocidad inicial por el seno de alfa. Entonces la distancia va a ser igual a la masa, la carga del electrón por el campo eléctrico por la velocidad inicial al cuadrado por 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Yo creo que hasta ahí ya uno lo puede dejar, pero es muy común que uno vea esta solución de otra manera. Entonces la distancia es igual a la velocidad inicial al cuadrado, la masa dividido la carga por el campo. Y esto es una identidad trigonométrica que es igual al seno de 2 veces el ángulo. Y entonces ya tengo la altura máxima y tengo la distancia máxima.
Ahora el problema me da unos valores. Bueno, y la parte C era dibujar. Haga un diagrama de la trayectoria del protón. Como el protón es positivo, pues entonces el protón va a tratar de hacer esto. Y regresar como si estuviera en un campo gravitacional hacia arriba. Es el mismo problema, con la misma solución, solamente que la aceleración en este caso no es la gravedad, sino que es la carga por el campo dividido la masa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar los valores. O sea, ya tengo la altura máxima, vamos a copiarla, hallar esta ecuación, para colocar los datos y calcular entonces cuánto es esa altura máxima. Entonces la altura máxima es igual a la masa del protón, que es, ya la hemos escrito, entonces 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos, por la velocidad inicial, que el problema nos dice que es 4 por 10 a la 5 metros sobre segundos, por el seno de 30 grados, y todo esto, la velocidad inicial y el seno al cuadrado. Y todo esto dividido dos veces la carga del protón, que es la misma carga del electrón, que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, y el campo eléctrico que me están diciendo en el problema, que es de 500 newtons sobre coulomb. Y esto me da una altura máxima de 0.418 metros cuando hago el cálculo. Y ahora para la distancia, pues vamos a hacer lo mismo. La distancia la estoy viendo acá arriba. Entonces la distancia es igual a la velocidad inicial al cuadrado, o sea, 4 por 10 a la 5 metros sobre segundos al cuadrado, por la masa del protón, ¿cierto? Que de pronto cuando digo electrón nos equivocamos, la masa del protón, la partícula en este problema es un protón, 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos, por el seno de 30 por 2, que es 60. Entonces por el seno de 60 grados, todo esto dividido la carga del protón, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, esa es la carga, por el campo eléctrico que nos dice el problema, que es de 500 newtons sobre coulomb, y eso nos da una distancia de 2.89 metros. Bueno, solo como curiosidad, entonces la aceleración que nos dio en Y es igual a la carga por el campo sobre la masa. Y entonces la carga, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, el campo 500 newtons sobre coulomb, dividido la masa, que es 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos, y eso nos da una aceleración
de 4.8 por 10 a la 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces miren que aquí y la gravedad es de 9,8. Bueno, lo hubiera hecho con la fuerza solamente. O sea, solamente calculando la fuerza. Pero la gravedad es alrededor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Miren, hay una diferencia de 10 ceros. De 10 potencias de 10. O sea, este 9.8 no tiene cuándo afectar este movimiento debido al campo eléctrico. Recuerden que las fuerzas eléctricas son mucho más grandes que las fuerzas gravitacionales.